Lo veo complicado, como todos. La diferencia es que yo no avalo esto de que era la única opción. Tampoco digo que era posible decir no pagamos. Eso está fuera de discusión. Ir y decir no pagamos es algo que no es que no tenemos correlación de fuerzas internas. No tenemos correlación de fuerzas geopolíticas internacionales. Porque sería patear un tablero bastante pesado. Ahora, entre decir, esa deuda no la pago porque la trajeron acá para condicionarnos por un par de décadas, de la mano de un entregador como fue Macri, para fugarla toda, o sea que ni siquiera quedó acá, esa posibilidad no estaba, y en la otra punta está, listo, arreglamos con vos en las condiciones que vos imponés, y de paso hago de cuenta que sos bueno y que no pedís más reforma previsional y laboral, cuando en realidad la reforma previsional y laboral ya la hizo Macri, cuando bajó los sueldos y las jubilaciones de los argentinos del primer lugar de Latinoamérica al anteúltimo solo arriba de Venezuela. Entonces digo, eso es una reforma laboral y previsional violenta y sin ningún tipo de pasaje por el Congreso, ¿no? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ludmila desde La Rioja te saluda. La pregunta es, o el pedido a lo mejor, para bajarlo a nuestra región, ¿no? ¿En qué puede afectar o qué también puede salir el acuerdo o beneficiar a nuestra región, ¿no? En cuanto a salarios, en cuanto a industria. Beneficiar en nada, y la contra que tiene el acuerdo es que te condiciona con una pistola en la cabeza martillada, que es cada uno de los eventos que vos hagas geopolíticamente, económicamente, socialmente, van a estar sujetos a la revisión del Fondo Monetario, y eso no ocurre solo trimestralmente, sino minuto a minuto, porque en realidad se rinde cuentas trimestralmente, hay desembolsos, pero el control ese y el cogobierno es minuto a minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que las políticas sociales, económicas y políticas que lleve adelante este gobierno, y los que sigan por varias décadas, van a estar supeditadas al visto bueno de este organismo internacional que en realidad maneja Estados Unidos. ¿Qué implicancias tiene esto prácticas? Bueno, por ejemplo, que se haya caído el oferente en la licitación del río Paraná, mal llamado hidrovía, el oferente chino, que estaba junto con otras 3 o 4 empresas de las más grandes dragadoras del mundo, la dejaron afuera por unos papelitos que faltaban, que obviamente es una excusa técnica bastante poco creíble, ¿no? Ahora, Juan, desasnanos un poquito, porque por ahí vos, cuando empezás a escuchar este asunto, decís, bueno, pero la pauta indica que la Argentina va a crecer un 10% durante el primer año de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero, saber si eso es cierto, y segundo, si es beneficioso para los que estamos adentro del país, que el país crezca un 10% con una industria que poco tiene de nacional y que mucho tiene de multinacional. No, lo del 10% es el 2021, que ya ocurrió, y que fue el rebote de la caída del 10% del 2020. O sea que cuando te presentan como un milagro la suba del 10% de la actividad en 2021, en realidad es un rebote que obviamente en otros países no ocurrió, pero en los otros países no necesariamente cayó el 10% de la actividad. Entonces, en la Argentina el 2020 cayó el 10%, en el 2021 subió el 10%. Ahora, si me preguntás, ya en el 2020 estaba mal repartida la torta. Cuando cayó 10% afectó mucho más a los sectores informales, a los asalariados, y no así a los que viven de rentas o a los que tienen grandes ingresos por la bicicleta financiera. Cuando vino el 2021, ¿se volvió a reacomodar de la misma mala manera que tenía la torta? No, empeoró. Y ahí vienen los 4 o 5 vivos que mencionaba la vicepresidenta. Entonces, si seguimos para adelante así, lo que estamos haciendo es mantener un reparto de la torta que no solo es injusto, sino que además es peligroso porque implica una distribución social de los ingresos que es no compatible con bajar la pobreza. Y por lo tanto tenemos 4, 5, 6 años más de pobreza alta o igual, 42%, que es demasiado. El crecimiento para adelante, vos me decís, ¿es bueno o es malo? Bueno, primero tiene que ocurrir. Esta es la planillita de Guzmán que dice, como va a haber este crecimiento, no hay ajuste para pagar. Ahora, si no hay ese crecimiento, hay que hacer ajuste, hay que bajar los gastos, y ahí es donde Guzmán ya va a estar en Estados Unidos dando clase de nuevo, ¿no? Digamos que sí, nosotros siguiendo pagando con la deuda sobre las espaldas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, y te recuerdo una cosa más. En la planilla de Duhovne,
cuando pidieron el préstamo, decía que en un par de años la inflación iba a estar en el 10%. Entonces, eso es lo que hay que creerle o no creerle a las planillitas. Las planillitas Excel de los economistas son planillitas Excel. Sirven para cumplir las formalidades, pero después la realidad se encarga de demostrar que la planillita Excel es una planillita Excel. Ahora, uno de los puntos en conflicto en los últimos días y que la oposición ha salido salvajemente a decir que no va a apoyar si no hay un acuerdo previo, es el tema de los ajustes de tarifa. Primero llama poderosamente la atención, digamos, que la oposición que aumentó exacerbadamente las tarifas cuando eran gobierno, ahora salga a preocuparse por las tarifas de los argentinos. Y la pregunta es concreta, ¿puede realmente haber un ajuste de tarifas progresivo en la República Argentina con el acuerdo del fondo? Bueno, ahí coincido con vos. Hay que realmente tener la cara muy dura para decir cosas respecto de un ajuste de tarifas que va a ir en la clase media y en los que menos tienen entre el 20 y el 40%, cuando ellos aplicaron entre el 1.000, el 1.500, el 2.000%. Hay que tener cara dura. Pero hay un punto importante respecto de las tarifas que nos están distrayendo, discutiendo si es 20, si es 40, si es 80, que es que las tarifas siguen calculándose con el esquema tarifario que construyó el macrismo de la mano de ministros y secretarios que venían de esas mismas empresas que obtuvieron esas tarifas, y además que dan un mal servicio y que además se dedicaron, y están en la lista de fugadores, a fugar dólares con la guita que cobraban de esas tarifas. Entonces digo, la discusión que tiene que haber no es si 20 o 40% le suba, es ¿necesitamos estos concesionarios que cobran una fortuna, no invierten un mango y dan mal servicio? ¿O tendríamos que restatizar esos servicios? Esa es la discusión de fondo. Y si lo necesitamos a los privados, ¿cómo calculamos la tarifa? Mirando las mentiras de sus balances, que además incluyen usinas de facturas truchas, como hacía Vicentín, y como han hecho muchas empresas de servicio público que se ha demostrado en la FIP, pero no sale tanto en los medios, o en realidad tenemos que mirar los números con lupa y ver cuánto tienen que ganar y cuánto tienen que cobrar. Claro. Rafael. Sí, no, estaba atentamente escuchando y en realidad va de la mano, Ale, lo que vos recién estabas diciendo. Digo, se dice que se establece una determinada fecha de pago, pero ¿qué pasa desde ahora en adelante con derechos adquiridos, los beneficios sociales? ¿Qué viene desde ahora en adelante? Digo, hasta tanto se establezcan estos otros detalles que de pronto por ahí no se conocían. ¿Qué viene desde ahora en adelante? Mira, la forma que vos tenés, que esto lo dijo González Fraga, lo dijo Melconian, lo dijeron muchos piratones, la forma que vos tenés de alguna manera disimular el ajuste y hacer pelota a todos los derechos adquiridos, entre otros los de los trabajadores y los jubilados, es tener una inflación del 40-50% anual. Cuando la inflación es del 40-50% anual, no hay ninguna ley que sobreviva, ningún derecho que sobreviva, porque es tan violento el cambio que tiene la relación de los salarios y las jubilaciones, la relación de un montón de prestaciones sociales con lo que cuestan las cosas, que no hay forma de sostenerlo. Y cuando vos mirás la planillita de Guzmán, que es una planillita que se supone que es una expresión de deseo, y no una planillita que tiene la bola blanca, la bola transparente que dice lo que va a pasar en el futuro, esa planilla para los próximos 4 o 5 años, en inflación, te tira entre 30 y 47%. O sea que no hay una voluntad firme de ir al choque con los monopolios y oligopolios que están subiendo la inflación, y pensá que además esa planillita se hizo antes de la guerra de Rusia y Ucrania, que ya en algunos cereales y commodities y energía te está teniendo subas del 100%, 70% y demás. Con lo cual, estamos en graves problemas respecto del famoso que el salario y las jubilaciones le ganen la inflación, y ahora lo que están diciendo en el gobierno para llevar esto al Congreso es tratemos de que no pierdan con la inflación. Se acabó la recuperación, ¿no? Claro, claro. No sé si Luis Quinteros desde San Juan quiere hacer alguna pregunta. Luis, ¿está por ahí? Está Juan al aire. Bien. Bien, Juan, nombraste el conflicto, ya diste una pauta de lo que te iba a preguntar. No sé si la Heredia quiere hacer alguna pregunta también. No, sí, no hay, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. No hay reforma previsional, no hay ajuste en las tarifas, lo que se dice, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se paga esto entonces? Bueno, primer punto, no hay ajuste no hay reforma previsional y laboral por ahora. O sea, el memorándum del FMI no dice, nunca te voy a pedir, dice, por un par de décadas yo voy a estar ahí metido adentro de tu país.
con este gobierno y para sacarlo por el Congreso, esto es lo que te pido por ahora. Pero después lo tenemos adentro del FMI. Y como lo tenemos adentro, hay que ver quién gana las próximas elecciones y cuánto le gustaría o no hacer una reforma previsional y laboral. Recordemos que el macrismo la trató de hacer, esa reforma previsional, y la laboral también, y no se quedó conforme porque no la pudo hacer, pero eso no se descartaría a futuro. Segundo, el ajuste ¿cómo va a ocurrir? Y el ajuste va a ocurrir porque en realidad vos arrancás con una vara que está tirada en el piso, la vara que te ponen, porque vos decís, mantengo la inversión pública. ¿Qué inversión pública? La del macrismo y la de la pandemia. O sea, una inversión pública lastimosa comparada con el segundo gobierno de Cristina o con el primer gobierno de Cristina, que puede tener muchos efectos, pero obra pública, inversión pública hubo y en cantidad. Entonces, cuando pones la vara mirando los últimos 6 años, claro, le pasás caminando por arriba o está tirada en el piso, en eso y en un montón de cosas. Lo mismo en los salarios de los empleados estatales. Si los salarios de los empleados estatales los mirás de acá para adelante y ahora están peor que nunca en las últimas 2 décadas, y bueno, entonces cualquiera va a decir, sí, este salario no quiero que pierda más, ¿no? ¿Cómo va a perder más? Si pierde más, la gente la tenés en la calle prendiéndote fuego. Entonces digo, el problema es que de a poquito han ido calentando el agua y como la rana no salta si no se la calenta de golpe, no tenemos manifestaciones en la calle. Pero yo que veo los precios, que hago las compras de mi casa cotidianamente, de la lista de Feletti, que ya, por cierto, en diciembre mucho no se cumplía, de la lista de Feletti hay un montón de productos básicos que ya tienen 40-50% de aumento. Y eso ustedes supongo que también lo saben ahí. Entonces digo, es una joda, el control de la inflación es una joda, y eso implica impactos sobre la población en su totalidad, y en especial sobre los pobres, los indigentes y la gente de menores ingresos. Rafa. Sí, no, lo dejé mudo, ¿no? Digo, me quedó pendiente una consulta. Digo, esto que hemos estado charlando, ¿abre caminos para avanzar con políticas que sean imprescindibles para afianzar un modelo productivo, la inclusión social, la ampliación de derechos que tan importantes son en estos tiempos también? Bueno, ahí me das un pie de algo que no me quería olvidar. En diciembre, mejor dicho, a fines de noviembre, el presidente Alberto Fernández dijo que iba a mandar un plan quinquenal al Congreso. Ese plan quinquenal se supone que iba a fijar las pautas de un proyecto de país que lamentablemente no se debatió, porque así es como se construye un proyecto de país, debatiendo con el sindicalismo, con los movimientos sociales, con las pymes, ¿verdad? No se debatió, pero tampoco se mandó. ¿Por qué? Porque si mandaban ese plan quinquenal donde decía cómo se iba a desarrollar y cómo iba a incluir a los 44 millones de argentinos en la Argentina, ese plan iba a darte la pauta de cuánto tenías para pagarle al FMI a los acreedores privados. Justamente por eso creo que no lo mandaron. Entonces ahora el carro va adelante del caballo. Primero digo, ¿cómo le voy a pagar al FMI? Ya hace 2 años dije cómo iba a pagar a los acreedores privados y ahora tengo que ajustar las posibilidades de crecimiento del país, de desarrollo y de inclusión a eso que ya acordé con los delincuentes que le dieron guita al gobierno anterior para que la fugaran los pocos contados con los dedos. Entonces digo, estamos en problemas para desarrollarnos, ¿no? Claro. Juan, nos queda un montón de preguntas más, pero la vamos a ir desparramando a lo largo de de todo el ciclo 2022, porque me parece que va a haber mucha tela para cortar. La última y cortita, ¿vos crees que va a haber acuerdo en el Congreso para que se saque el apoyo al memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario? Yo creo que va a salir en el Congreso, no lo estoy festejando ni estoy pidiendo que lo hagan. Creo que una parte del movimiento de Juntos por el Cambio, especialmente los radicales, van a votar a favor. La gente del PRO va a hacer de cuenta que sí, que no, probablemente algunos voten en contra o todos, y en el Frente de Todos mayoritariamente van a votar a favor y algunos se van a abstener, supongo. No creo que haya votos en contra. O sea, en síntesis, yo creo que va a salir el acuerdo y no lo festejo, y en realidad me encantaría que no salga y que el pueblo y el Congreso lo ayuden al presidente a decirle al FMI que ese tipo de acuerdo no podemos firmarlo porque la prioridad en la Argentina son los argentinos y no los acreedores que están detrás de movimientos geopolíticos o de timba financiera. Juan, gracias.